Al filo de la intriga. El esclavo que desafió al gran imperio. Reinos e imperios ha habido muchos a lo largo de la historia. Desde el infame imperio mongol hasta el sagrado imperio otomano. Muchos sellaron su presencia en los libros de historia por su extensión, sus gobiernos, líderes, riquezas culturales y por las aclamadas y temidas figuras políticas. Pero de todos los imperios que existieron antes y después de Cristo, ninguno logró tal nivel de gloria, de grandeza y de poder que el Sacro Imperio Romano. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo. Esta ciudad se convirtió rápidamente en una república que se extendía desde las costas de la actual España hasta las hermosas islas griegas. A partir de allí, se transformó en un vasto imperio que no hacía más que crecer y crecer. Pero antes de alcanzar su máximo esplendor, la República Romana vivió tiempos convulsos, llenos de conflictos internos, corrupción y terror. Y ningún nombre infundió tanto miedo en los corazones romanos que el de Espartaco. El gran imperio romano conoció otras rebeliones de esclavos, pero ninguna alcanzó la dimensión y repercusión que la que encabezó Espartaco. Hubo otros rebeldes que se alzaron en armas contra el poder del pueblo y el Senado de Roma, pero ningún líder popular logró la fama de Espartaco, que en tan solo 2 años derrotó 9 veces a las milicias romanas. Amado y odiado por miles, Espartaco terminó siendo aquel que hacía temblar al integrante de cualquier escuadra del ejército romano, pues decían los rumores de los sobrevivientes que durante las batallas, Espartaco junto a su enorme ejército, masacraban y torturaban ferozmente, usando todo el odio y el dolor de miles de esclavos que padecieron bajo las manos de los romanos. Eran el ejército del sufrimiento, marchando y empuñando armas. Todo gracias a la revolución de Espartaco. Espartaco pertenecía a una familia noble y tenía una gran capacidad como estratega. Se las arregló para hacer de los esclavos y campesinos un ejército para oponerse con éxito a las legiones romanas durante 3 años en su Tracia natal antes de ser capturado como esclavo. Muchos erróneamente creen que Espartaco nació siendo un esclavo, pero no fue así. Nació libre en Tracia, en una tierra que actualmente sería conformada por Grecia, Turquía y Bulgaria. Provenía de una familia ciertamente noble, de estratos para nada despreciables. Y dicen los historiadores que era un hombre inteligente y culto. Y antes de pensar luchar contra los romanos, sirvió en el ejército para ellos, donde aprendió técnicas de combate con las armas, tácticas y la disciplina de todo militar de la época. Pero cuando se le ordenó participar en un asedio a sus propias tierras, Espartaco se negó y desertó. Por desgracia, no era un romano de nacimiento, por lo que fue tomado prisionero junto a su esposa, terminando ambos siendo simples esclavos. Debido a su impresionante y prometedor estado físico, no fue enviado a ser sirviente de políticos déspotas, sino se le mandó a la escuela de gladiadores, donde a aquellas futuras promesas en la lucha se les enseñaba cómo entretener a la multitud. Y la única forma de divertir a cientos y cientos de ciudadanos en el Coliseo era derramando sangre. Mucha sangre. Aprendían a combatir de muchas maneras. Algunos confiaban en su destreza con las armas. Otros, en la protección de sus armaduras. Espartaco era ágil, y eso lo llevó a adquirir mucha fama en el Coliseo. Con su pequeño escudo y su espada, atacaba sin piedad y se bañaba en la sangre de sus oponentes y en la gloria de una enardecida multitud que gritaba a todo pulmón su nombre cada vez que daba muerte a otro gladiador. Sin embargo, la fama y la admiración eran insignificantes si no se tiene libertad. Y esto lo sabían Espartaco y sus compañeros de escuela. Entre ellos, uno de sus mejores aliados, Crixo.
por lo que juntos tramaron un plan para escapar. En el año 73 a.C., una noche que parecía tranquila terminó siendo un auténtico baño de sangre. Armados con utensilios de cocina y herramientas, unos 200 esclavos liderados por Espartaco masacraron en una hora a los perezosos y aburridos guardias romanos, que no fueron rivales para unos condenados a muerte, que cada día se ganaban su derecho a ver la luz de un nuevo día. Para cuando llegaron los refuerzos de Roma, solo había cadáveres y sangre aún caliente. Mientras Espartaco, Crixo y los guerreros sobrevivientes escapaban, se apoderaron de un lote de armas de una caravana militar pequeña y se ocultaron en las laderas boscosas del monte Vesubio. Construyeron una base e iniciaron con lo que sería la gran revolución de Espartaco. Los trofeos y el armamento reforzaron la fama y el valor de los esclavos liberados. Formaron un ejército considerable al que se fueron agregando miles y miles de nuevos rebeldes. No se les unieron solo los esclavos de las ciudades, sino también los fugitivos, los descontentos y algunos plebeyos despreciables a los ojos de los poderosos. Con su inteligencia y los conocimientos adquiridos en el ejército romano, Espartaco llevó a cabo operaciones guerrilleras contra poblaciones cercanas, robando alimentos y saqueando todo lo que conseguían. Mataban a todo aquel que se opusiera a entregarles lo que querían, y se aprovechaban de su fuerza y astucia para obtener todos los beneficios, como si de salvajes se tratasen. Desde entonces todo el mundo temía al llamado ejército de esclavos. Varias veces, escuadrillas fueron enviadas en su búsqueda, pero los políticos del Senado ignoraron la amenaza que representaba el ejército de Espartaco, por lo que no enviaban a los aclamados legionarios que peleaban en los frentes durante la época de expansión de los dominios romanos. En su lugar, enviaban a cadetes y soldados con poca experiencia. Además, ningún legionario sentía que valía la pena pelear con simples esclavos rebeldes. La verdadera pesadilla para los romanos fue que estos habían dejado de ser pocos y meros esclavos. A medida que emboscaban a los romanos, se fortalecían. Otros esclavos escapaban o eran liberados, y se unían a sus filas, y lo mismo hacían granjeros o ciudadanos pobres que los admiraban. El ejército de esclavos llegó a tener más de 100.000 soldados. Más de 100.000 máquinas de matar que liberaban su odio y rencor hacia Roma, por medio de sus cuchillos, espadas y dientes si eran necesarios. Espartaco fue muy admirado entre los hombres, mujeres y jóvenes que luchaban a su lado. Se dice que repartía el botín de forma equitativa y era un hombre justo para su gente, a pesar de que estos cometían atroces crímenes al salir de cada pequeño poblado. Eran dos facetas opuestas, pero al final, solo una terminó estando plasmada en los libros de historia. Y fue la de ser un revolucionario de la libertad. No la de un terrorista, un ladrón, violador y destripador de inocentes. Lo cierto es que Espartaco no tenía grandes ambiciones de poder, sino que era alguien que anhelaba la libertad absoluta. Las campañas de esconderse en las montañas, de pasar noches en vela y atacar cuando nadie se lo esperaba, eran sumamente desgastantes. Y aún más lo era el mantener a un gran ejército, por lo que se ideó un plan para escapar de los dominios de Roma. Sin embargo, Crixo, con ansias de tomar la capital, se separó de Espartaco con alrededor de 30.000 hombres en dirección sur. Pero debido a que Crixo no era un gran estratega como Espartaco, no fue un gran rival para los legionarios romanos, ahora decididos a acabar con el terror rebelde. Y el mismo Crixo murió en batalla, según se dice, después de que él y sus hombres fuesen emboscados mientras estaban ebrios. A su vez, el ejército al mando de Espartaco aumentaba en número, llegando a derrotar a legión tras legión.
Se dice que los soldados romanos que no alcanzaban a rendirse y escapar eran capturados para ser obligados a pelear entre ellos a muerte, igual que en el Coliseo. Después de gloriosas victorias, Espartaco y su gente llegaron a los Alpes Apeninos, considerados una trampa mortal de la naturaleza. El ejército decidió regresar hacia Roma, o al menos eso creyeron en la capital. Sabiendo que estaban en desventaja numérica y de armamento, el ejército de esclavos evitó Roma. Y camino al sur, atacaron la ciudad de Turios y otros poblados más para poder reabastecerse. Se ideó un plan para huir hacia la isla de Sicilia, lejos de los romanos. Espartaco negoció con piratas para conseguir navíos, pero estos terminaron siendo traidores. Entonces, se dirigieron hacia el estrecho de Mesina, donde las tropas romanas, bajo el mando de los legionarios Craso, Pompeyo y Lúculo, se acercaban para bloquearles la salida. Espartaco había derrotado varias veces a las tropas que Roma había enviado contra él. Pero ante el temor de que intentara apoderarse de la ciudad, Craso, al mando de 10 legiones a la vez, estaba decidido a acabar con Espartaco y asimismo acabar con la rebelión. Desesperados, unos 12.000 esclavos desertaron y huyeron a las montañas, donde fueron asesinados por los romanos. Sabiendo que estaban siendo rodeados, que la batalla era inevitable y que eran superados en número, recursos y equipamiento, Espartaco alentó a sus tropas al sacrificar a su propio corcel. Y unos 80.000 ex-esclavos lucharon contra los legionarios en el año 71 a.C. Solo sobrevivieron 20.000, y entre ellos no estaba Espartaco. Según se dice, su cuerpo desapareció en batalla, pues nunca se encontró. Tal vez por lo desfigurado y mutilado que debió quedar luego de tan cruenta lucha. Como símbolo de victoria y venganza, los romanos crucificaron a unos 6.000 prisioneros de camino a Roma. Así fue la verdadera historia de Espartaco. Un libertador, un revolucionario, un líder, un rebelde, un estratega y un despiadado gladiador, que de la noche a la mañana frenó el crecimiento de lo que sería el imperio más glorioso y poderoso de todo el mundo, llegando incluso a ponerlo de rodillas. Y todo por querer morir libre. Hasta el día de hoy, su nombre es un símbolo de osadía ante los opresores, de rebeldía, de fortaleza y sobre todo, un símbolo de revolución y libertad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.